Amigos y amigas, una vez más damos gracias al Señor por este gran privilegio que nos ha regalado ya el último domingo del mes de marzo. Y podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Bendecimos tu vida ahí donde estás, recordándote siempre que a través de vuestra sección Una Luz en el Camino puedas compartir este bello mensaje de la palabra del Señor a través de las diferentes plataformas como YouTube, TikTok y Facebook. Bendecimos al licenciado Aníbal, a su familia, porque a través de este espacio la palabra llega al corazón de muchos. Y recordando esto, que la palabra de Dios pues siempre trae esperanza a nuestras vidas. Es la palabra que nos santifica, es su palabra que nos vivifica. Amigo y amiga, una vez más pues, aquí estamos, el último domingo de este mes de marzo, y qué bueno, qué bendición saber que tú nos estás viendo y que eres parte de ese buen compartir de las buenas nuevas de salvación. Y déjame decirte algo, el Evangelio, eso significa. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Una buena noticia, vida eterna, paz, tranquilidad en tu alma y en tu corazón. El tema de hoy es titulado Al otro lado de la balanza. Amigo, en una ocasión, yo recuerdo hace muchos años, estaba pequeño, tendría algunos 8 o 9 años, cuando mi papá me llevó a Tegucigalpa y anduvimos por esos lados de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese momento, uno de niño es curioso, y yo miré aquella estatua y mi papá me preguntó, ¿sabes qué es eso? La verdad que no, le dije yo. Pero yo miraba una balanza, yo miraba a una mujer, y una mujer que tenía una venda en sus ojos. ¿Y sabes por qué tiene esa venda en sus ojos? ¿Y sabes qué significa esa balanza? Y mi papá comenzó a darme una ilustración, una enseñanza acerca de la justicia. Y en donde me decía él que la justicia no ve ni ricos ni pobres. La justicia no hace excepción de personas. Es por eso que tenía la venda en sus ojos. Y la balanza es un punto de equilibrio, ni un lado más inclinado que el otro. Y eso es la justicia. Y ahora yo quiero hablarte de ese tema acerca del otro lado de la balanza. De acuerdo, cuando unos amigos míos de los Portillos venían a vender yuca y traían su balanza hechas con guacales, y al otro lado de la balanza tenían unas piedras que ya tenían su peso específico. Amigo y amiga, y así es la vida. La vida tiene que ser un equilibrio en todos los sentidos. Pero veamos qué nos dice la palabra del Señor respecto a ello. En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 12 dice la palabra, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amigo, mira qué interesante lo que dice la palabra. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Amigo, me llama la atención en una historia que yo te invito a ti que lo puedas leerlo en tu casa con tu familia, de un rey llamado Belsasar. Y esta historia tú la encontrarás en el libro de Daniel capítulo 5. Belsasar era el hijo de Nabucodonosor, el rey del imperio de Babilonia. Al morir Nabucodonosor quedó Belsasar, y Belsasar se olvidó de Dios. Belsasar, dice la historia, que él hizo un gran banquete, una gran fiesta, invitó a sus príncipes, a sus reinas, a sus concubinas en el salón del palacio real. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque ahí me llama la atención el enfoque que Dios da acerca de la balanza de la vida. Amigo, en el pleno siglo que estamos, comienzos de este siglo XXI, la gente vive de apariencia. Yo puedo decirle y enseño en la iglesia que tú puedes venir a la iglesia todos los días y te puedes ver alegre, está bien. Pero es posible que en tu corazón hayan amarguras, odios, resentimientos. Y la vida está llena de apariencias. A través de las redes sociales miramos una pareja que se están abrazando y tomados de la mano, pero es posible que en el hogar sea otra historia. La Biblia dice muy puntualmente
De modo, hermanos, que entendamos esto, decía Pablo carta a los romanos, le decía que cada uno de nosotros daremos cuenta de sí a Dios. Y es lo que quiero llevarte al otro lado de la balanza. Tu vida, tu alma, tus emociones, tus sentimientos. Vamos a ser pesados. En el libro de Job, capítulo 31, versículo 6, Job dijo: pésame, oh Jehová, en tu balanza de justicia, para que sea hallado íntegro. Ahora vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. Y me llamaba mucho la atención esta historia y lo quiero compartir contigo. Este rey llamado Belsasar, cuando estaba en una fiesta en el salón, fíjate bien que en unas paredes enormes, en ese salón del Palacio Real, apareció una mano, apareció un dedo, los dedos de Dios, escribiendo unas palabras así al fondo, ¿verdad? Tekel, Tekel, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y aquel rey y todos aquellos invitados que estaban en el salón quedaron atónitos, sorprendidos. Pero Belsasar no entendía esas palabras que decía ahí. Y dice la palabra misma, por eso te invito a que lo leas en tu casa, Daniel capítulo 5, que le temblaban rodilla a rodilla, pegaba. Era tanto el nerviosismo que tenía este rey de Babilonia, porque no entendía esa escritura en la pared. Y dice la palabra del Señor, en la que lo voy a compartir contigo acá, en el versículo 26, 27, dice: esta es la interpretación del asunto, porque llegó Daniel, mandaron a traer a Daniel para que pudiera interpretar ese sueño, esa escritura en la pared, perdón. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, le dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Hasta ahí nomás llegó el imperio de Babilonia y después vinieron los medos y los persas. Y fue donde surge el nuevo comienzo del imperio persa, medo-persa. Tekel, y aquí es donde me quiero quedar. Pesado ha sido en balanza. Oye, bien, qué interesante. Pesado ha sido en balanza, le dice Daniel. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Amigo, tú te preguntarás, ¿qué hizo Belsasar? Belsasar nunca honró a Dios. Belsasar hacía de sus caprichos, porque alguien sin el temor de Dios hace sus cosas a su antojo. Alguien sin el temor de Dios hace las cosas con locura, dañando a segundas, terceras, cuartas personas, dañando a su familia misma. Y dice la palabra que Daniel le dijo: Tekel, Belsasar. Tekel significa ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Amigo, Pablo decía que consideremos que vamos a dar cuentas todos delante de Dios. Job decía: pésame en balanza de justicia y sea hallado íntegro. Amigo y amiga, tú y yo, todos estamos desnudos delante de Dios. Tú y yo, Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. Ahora bien, y quiero ir terminando con esto, pero ¿qué hay del otro lado de la balanza? Entonces, está tu vida en esa balanza, pero ¿qué hay del otro lado de la balanza? Número 1, la ley del amor. Amigo, la ley del amor. En los tiempos de Moisés estaban los 10 mandamientos, perfecto, pero vino el Señor Jesucristo y dijo, los voy a resumir en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amigo, esa es la otra contraparte del peso de la balanza. Yo no puedo engañarme. En el libro de Gálatas capítulo 6, en el versículo 8, no más recuerdo, dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo no puedo engañarme, yo puedo venir a la iglesia todos los días, pero ¿qué si me pesa Dios acerca de la ley del amor? Yo puedo venir a la iglesia a predicar, pero si odio a mi hermano, si no aprecio a mi hermano, a mi amigo, en nada estoy. Si tú eres un funcionario, por ejemplo,
Recuerda esto. Dice la palabra misma que al que más se le demanda, al que más se le da, más se le demandará. Una responsabilidad. Si tú eres un padre de familia, si tú eres un esposo o una esposa, se te demandará por tus responsabilidades. No puedes encontrarte falto el amor al prójimo, el amor a Dios. Belsasar hizo a un lado a Dios. Belsasar tenía en su corazón otros altares que no era Dios. Y tú dirás, pastor, pero ¿quién es el prójimo? Y quiero ir cerrando con esto. Jesucristo contó varias parábolas, como la parábola del buen samaritano. Samarios con judíos no se llevan. Sin embargo, aquel hombre trató a su prójimo. Jesús mismo dijo, me viste hambriento y no me diste de comer, me viste desnudo y no me vestiste. Ese es nuestro prójimo. Amigo, es probable que tú te lleves bien con aquel que te ayuda, pero no es ese el verdadero sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida es apoyar a aquel que tú no puedes esperar nada a cambio de él, porque en nuestra naturaleza humana nos movemos en ámbitos, en círculos sociales, de que porque este me ayuda, con este me llevo. Pero como aquel no tiene nada, con este yo no tengo que ver nada. Amigo, quiero ir concluyendo con esto. El hablar del otro lado de la balanza, ese contrapeso del amor a Dios, del amor al prójimo, de ser un buen administrador, de ser un buen mayordomo, de tener controles en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Tú y yo debemos de considerarlo. Recuerda esto. La Biblia nos enseña que Jesús vino a morir por ti y por mí en la cruz. Y dice la palabra de Dios que Daniel le dijo a Belsasar, tu vida, le dijo, oh rey, está en las manos de Dios y hasta aquí nomás llega tu reino. Y dice la historia que ese mismo día Belsasar murió. Amigo, yo te pregunto y concluyo con esto. ¿Qué pasaría si hoy te sorprendiera la muerte? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos con esa balanza de justicia? Vivimos un mundo donde la corrupción, donde la envidia, donde los malos servicios, las injusticias se dan. Pero sabe esto, que Dios tiene su balanza. Y si te han hecho injusticias, tranquilo, acércate a Dios, porque de la justicia de Dios nadie se escapa. Lo que le pasó a Belsasar no fue nada fácil. Amigo, considera cómo está tu amor con tu prójimo. Considera cómo está tu amor para contigo mismo. Y lo más importante, considera cómo está tu amor, tu altar, tu corazón para con Dios. Siempre recordamos y decimos, estamos llenos de defectos, de errores, de imperfecciones. Pero va a haber un día que vamos a partir de esta faz de la tierra. Y como decía Pablo en el libro de los Romanos, consideremos que cada uno va a dar cuenta de sí ante Dios. Amigo, Dios es un Dios justo. Y Dios conoce y sabe. Y Él, los pensamientos que tiene para ti son pensamientos de bien y no de mal. Pero consideremos estos aspectos en la vida. El verdadero sentido de la vida no es tener mucho o ahorrar, no. La Biblia, el Señor Jesús dijo que había que hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo se hacen tesoros en el cielo? Entregando nuestra vida misma a Dios. La Biblia dice que cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, hay fiesta en los cielos. Y esa es la mejor fiesta que podemos hacer hoy. Sé que hay mucho por hablar acerca del otro lado de la balanza, pero hoy me quedo con ese punto acerca de la ley del amor, el amor al prójimo. Enfocar nuestros pensamientos, ser buenos administradores de lo que tú tienes, de lo que Dios te ha dado. Belsasar se enorgulleció, era un rey de Babilonia, y él creyó y pensó que todo lo que tenía era por su fuerza. Y no es así. Tu familia, lo que tienes, tus bienes, tu salud, tu trabajo, tu fuerza, todo se lo debemos a Dios. Quiero orar por ti en esta hermosa mañana. Soberano Dios, gracias por hablar a nuestras vidas. Queremos decirle, oh Dios mío, que hemos entendido que un día vamos a comparecer delante de usted y que su justicia es perfecta. Y hoy queremos sincerarnos, nos acercamos ante su presencia
con sinceridad y honestidad, porque sé que vivimos en un mundo de apariencia, que muchas veces en nuestros corazones puede haber odios, rencores, envidias, avaricias, resentimientos, codicias, maldades, perversidades. Y hoy los confesamos. Y hoy le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Hoy le recibimos, Señor Jesús de Nazaret, como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida. Y sea usted tomando el control de mi vida. Y hoy le entrego mi vida a usted y le acepto como mi único Señor y Salvador. Porque he entendido que un día voy a morir de esta tierra, voy a partir de esta tierra y que vamos a estar delante de usted y daremos cuenta de sí. Dios, en el nombre de Jesús, gracias por su perdón y su amor. Amén. Amigo y amiga, una vez más, bendecimos tu vida y recuerda esto. Trata de ser amable, trata de agradar a Dios. Como mencionábamos en el mensaje del domingo pasado, nada hagas por contienda o por vanagloria, sino hacer las cosas siempre con amor. Y el principio de la Biblia dice, el principio de su palabra dice, hacedlo todo con amor como para con Dios, no esperando nada a cambio de los hombres. Cualquier acción, por muy pequeña o grande que tú hagas, hazlo con todo el amor. Así dejarás huella para ti, para tu familia, para tus generaciones. Y esto no es asunto de que yo lo diga, sino que es un principio de la palabra donde Dios traerá bendición a tu vida. Así que bendecimos tu vida y una vez más te recordamos que le puedas dar like y que puedas compartir este bello mensaje de la palabra del Señor. Dios te bendiga y nos miramos el próximo mes, ¿verdad? Dios te bendiga.